Los Cisneros, hombre del Hospital Muniz, eh, el reconocimiento que le debemos, por supuesto, al Hospital Muniz y a todos los médicos y demás, ¿no? Pero los que conocemos, hemos estudiado medicina y hemos pasado por ese lugar, el amor que tiene todo el personal que trabaja en el Muniz, ese hospital, es fantástico. Doctor, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, Pues, alegría de tenerlo. ¿Cómo estamos, doctor? Hoy, ¿cómo estamos? El Muniz además es un centro referencial y que da una idea muy acabada de en qué punto estamos evolutivamente y hacia dónde vamos. te diría que estamos tomando aire, Nelson. Tuvimos 2, 3 semanas muy complicadas, donde prácticamente no tuvimos camas en terapia. Estuvimos, digamos, en el día a día y, bueno, estos 3, 4 últimos días ha ido disminuyendo la cantidad de ingresos. Ya había disminuido la semana pasada la cantidad de ingresos moderados. En general se sigue una relación. Primero aparecen los casos en las UFU, a continuación de eso vemos más pacientes moderados internados, a continuación eso los de terapia. Sí tuvimos, como en todo el país, un aumento de la mortalidad, que llegó a cifras casi comparables con las del peor momento, con las de... Solamente fue superado un poco por lo de septiembre-octubre, pero fueron más altas que cualquier otro momento del año. Eso todavía sigue un poco alto, pero bueno, ya como que se empieza a ver que esta segunda ola está mejor. Bueno, qué importante esto. Hay, por supuesto, qué importante es escucharlo. La cantidad de fallecimientos es alta, ¿no es cierto? Inclusive en relación a la primera ola. ¿Esto es por qué? En el país y en la ciudad de Buenos Aires en particular. Exactamente. Por la característica de esta cepa, la variante P1, que es la conocida como Manaos y el Reino Unido, tiene una particularidad de mayor agresividad que lo que se veía por lo menos el año pasado. Da la sensación que sí. O sea, en el Hospital Muniz eso no se ha visto tanto, pero en los reportes de los otros hospitales sí, en el sentido de afectar a gente más joven, afectar a algunos que no tenían comorbilidades. Y uno ve que ha habido una mortalidad un poco más alta en algunos lugares. Eso es un hecho muy importante para tenerlo en cuenta porque había habido esta primera información de la segunda ola en Europa hasta que apareció la de Manaus, de que era más contagiosa y menos agresiva. Esto ahora es distinto. Sí, esto ha sido un poco más grave en este momento. Incluso uno ve que hay mucha gente con la vacuna que ha tenido contagios, todos leves. Por suerte yo no me ha tocado ver casos moderados o graves, pero uno ve que hubo casos en pacientes vacunados y bien vacunados. De esto le iba a preguntar y ahora vamos a ir con el tema de la vacuna. ¿Alguna particularidad de los casos de personas vacunadas que se han contagiado la enfermedad? Digo, ¿se da tanto en los que recibieron la primera dosis solamente como las que recibieron dosis completas? ¿Se da con todas las vacunas? Bueno, no tengo la estadística, pero en general lo que yo he visto es con una dosis o con las 2 dosis. En general, por el tiempo que tenemos, no varía mucho entre una dosis y 2 dosis el nivel de inmunidad. O sea, con la primera dosis suele ser suficiente, lo que no es tan prolongada en el tiempo. Pero bueno, no estamos vacunando hace tanto tiempo, así que ese fenómeno prácticamente no lo vemos. Lo que se ven son bastantes cuadros leves, cuadros de rinitis, que eran como un resfrío fuerte que no era la característica anterior de la enfermedad. Es decir, la vacuna tiene un efecto protector, digamos. Sí, eso creo que no cabe duda y seguimos las cosas internacionales que se ven en casi todos los lugares. Por ahí un poquitito la excepción podría ser Sudáfrica. Sudáfrica. Le hago esta pregunta, ya estoy con el señor Franciosi para hablar del tema de las vacunas. Hubo una carta muy interesante de los editores del New England Journal aproximadamente 2 meses con efectivamente esta situación del personal de salud en California que con las 2 dosis se había vacunado y había tenido un porcentaje significativamente alto de casos. ¿Se da también con el personal de salud, por lo menos lo que usted está viendo? Lo que yo hablo fundamentalmente, yo veo mucho personal de salud. ¿Vacunados que se enferman? Que han tenido muchos y después, bueno, el otro problema que tenemos es la necesidad de escudarlos ante esto, aunque no tengan nada. Y eso genera un problema grave con respecto al personal que uno cuenta y en este momento que era tan necesario. Por supuesto. El tema de la liberación de las patentes de las vacunas estuvo y está presente en la agenda. Repito, lo lanzó el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden Jr., y esto replicó en todo el mundo. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, lo apoyó, Angela Merkel no, y el Papa también se expresó sobre esto. Dijo lo siguiente.
Y una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas. Otra variante es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Otra variante es cuando creemos y fomentamos una economía enferma que permite que unos pocos muy ricos, posean más que todo el resto de la humanidad. Muy bien, Eduardo Franciosi pertenece a la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos. Franciosi, ¿cómo le va? Bella noche. Buenas noches, doctor Castro. Bella noche para usted y su audiencia. Muchas Un gracias. gusto y un placer estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué significa esto en lo concreto? Para bajarlo más allá de esta iniciativa, con las polémicas que puede generar, en lo concreto en relación al tema de la vacuna. Una pequeña cita que le quería decir. Esta no es una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, sino que es una iniciativa que se presentó en octubre del 2020 por Sudáfrica y la India, pidiendo una liberación de las patentes al Consejo de los ADPICS dentro del ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Claro, le agradezco el apunte porque es muy bueno para tenerlo en cuenta el origen. Ocurre que claramente no la expresión del presidente de los Estados Unidos le dio la proyección que le faltaba, pero está muy bueno. Claro, es una señal enorme y, como decíamos los otros días, es un escalón muy importante que ofrece un reconocimiento a esta problemática. Yo los escuchaba hablar ustedes antes sobre el problema del efecto de la pandemia. Hoy hemos tenido ya casi un registro de 3,5 millones de fallecidos en el mundo. Tenemos casi 900.000 contagiados hoy sábado. Entonces es imperioso resolver este tema de la inequidad que plantea el Papa entre los países que acceden a la vacuna y los países que lamentablemente no acceden. Y esto se enmarca en una cantidad de iniciativas que hemos visto en el último año de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio, y ninguna han llegado a plasmarse en acciones concretas. Lo que hemos podido ver, que el sistema multilateral ha fracasado en el enfoque de resolver la diseminación de la pandemia en todo el mundo. Eso es verdad. Entonces, yo llamo la atención sobre este punto. Esto es una declaración de buenos principios. Vamos a ver de qué manera esta negociación llega a buen puerto y se plasma en una efectiva liberación de los derechos de propiedad intelectual sobre vacunas relacionadas con el COVID, medicamentos, dispositivos médicos y dispositivos de diagnóstico para COVID. Claro, hay un punto importante, Franciosi, que y lo queremos puntualizar porque además usted es muy claro. Es decir, esta es una medida realmente trascendente que ojalá efectivamente se concrete, porque el medicamento no es un producto comercial cualquiera, tiene un bien social y esto es indiscutible. Ahora, eso no resuelve el ahora, el urgente, ¿no es cierto? No. Lo que quiero decir es que esto sería una medida temporal, que eximiría a los países de entrar en conflicto con los productores originarios de las vacunas y lo que han desarrollado la investigación y son titulares de patente. Para que usted tenga una idea, usted y su audiencia, solo en el caso del ADN recombinante, por ejemplo, hay aproximadamente, Moderna tiene cerca de 300 patentes y 600 presentaciones a lo largo del mundo. Patentes sobre vacunas, familias de patentes para infecciones, por ejemplo, hay 12.000 patentes. Con lo cual, no es que el tema de las patentes debamos dejarlo pasar así nomás. Pero también es cierto que hoy, en la actualidad, el tema de las patentes no es el aspecto central de la problemática que padecemos en el mundo. El problema es que hay 7.000 millones de personas y no tenemos la capacidad de producción para resolver esto. Por eso yo quiero enviar un mensaje esperanzador. Quiero decirle a nuestra gente que, bueno, que es importante tener una industria farmacéutica nacional, tener laboratorios nacionales. Y no es que estoy pasando un aviso, estoy diciendo algo que es muy importante. Franciosi, porque cuando hablo de laboratorios nacionales,
internacionales, también hablo de los laboratorios farmacéuticos internacionales que actúan en el país. Por supuesto, es muy importante lo que usted dice. Vamos a hacer una pausa. Que es vicedirector del Hospital Muniz. Subdirector, sí. Subdirector. Le mandamos un saludo al director, al doctor Pablo González Montaner. Sí, que te mandó saludos, Nelson, aprovecho de decirlo a vos. Muchas gracias. Todos fuimos discípulos de su padre, el profesor González Montaner, una leyenda iluminaria de la medicina argentina y de la neumonología, ¿no? Y estamos además con Eduardo Franciosi de la Cámara de la Industria de Laboratorios Farmacéuticos para conocer este tema de las vacunas. ¿Cómo lo vivieron ustedes este tema de la vacuna? Digamos, esta expectativa que generó, que da pie a este debate de las patentes o no. Para nosotros, yo desde el primer tiempo, sabés que he sido un pro vacuna, incluso cuando se discutía yo decía que había que vacunar y no perder tiempo, porque nosotros veíamos la gente que se moría. Y sabíamos que por ahí faltaban algunas cosas, pero sabíamos que eso iba a ser cuestión de número, no de fondo. Que liberen las patentes es una esperanza muy grande, porque uno sabe que eso permitiría en el futuro vacunar a más gente. Hay, más que nada desde Estados Unidos, que son las vacunas más caras. Entonces, que si hoy Moderna y los laboratorios que tienen más capacidad de generar vacunas, si hoy Pfizer y Moderna liberasen las patentes y permitiesen incluso que algunos otros países que tienen tecnología elaboren sus vacunas, y bueno, yo creo que resolveríamos el problema más rápido. Franciosi, si esto, y ojalá se concrete, ¿cuál es la capacidad que hoy tiene la Argentina de poder aprovechar esta oportunidad, los laboratorios, para producir la vacuna aquí con la calidad, por supuesto, y la cantidad que va a demandar la pandemia, que no va a terminar en octubre o en diciembre? No, claro que no. Es muy importante lo que decía y señalaba el doctor con usted recién en el piso. Los laboratorios argentinos han demostrado o están demostrando la capacidad de producir materias primas farmacéuticas de la vacuna para el COVID-19, y en otros casos están planificando y demostrando la capacidad para envasar y completar el proceso de envasado en la Argentina, con lo cual otro mensaje positivo que quiero transmitir para enviar dentro de esta pandemia que nos deja no solo un daño económico, sino daños de todo tipo, como los que venían mencionando ustedes al inicio, señalar que hay una capacidad en el ecosistema farmacéutico, un polo biotecnológico en la localidad de Garín, que bueno, está la oportunidad de seguir creciendo, y como decían ustedes antes, es una industria que puede crecer y no pide nada del Estado. Aporta al Estado, somos los principales pagadores de impuestos. Somos... Es decir, Franciosi, este punto lo quiero marcar. Técnicamente, si esto se produjese, la Argentina tiene laboratorios que estarían en condiciones de hacerlo, y esto implicaría sí la necesidad de inversión en plantas y demás, esto para ponerlo en conocimiento. En este caso habrá que explorar esas posibilidades y ver de dónde surgen los capitales como para poder llevar adelante este proceso. Lo hemos visto en uno de los casos que he mencionado, que esa compañía ha salido a la Bolsa de Valores de la Argentina a formar un fideicomiso para financiarse privadamente. De manera que los recursos y las modalidades están a la luz y se pueden, disponer una vez que haya señales concretas de cómo este proceso se va a dar. Pero como decía el doctor, y yo coincido, es muy importante un ambiente de competencia, que los países que tienen capacidades productivas como la Argentina, no solo capacidades industriales, sino la capacidad científica y tecnológica. Porque acá no tenemos que mirar nuestro ombligo, tenemos que mirar todo el ecosistema que genera la industria farmacéutica, farmacéuticos, bioquímicos, doctores, especialistas, en fin, todo un conjunto de profesionales que demuestran y nos dan una capacidad, y esto es muy importante resaltarlo, porque siempre se ve la parte mala de la industria farmacéutica, pero la pandemia ha permitido poner en relieve lo estratégico de este sector. Sí, por supuesto. Mira, hay un elemento muy importante, ¿no? Y aprovecho para comentarlo con los oyentes y también con el doctor Cisneros, ¿no? Que habla de estas cosas increíbles de la Argentina, ¿no? El
principal estudio de la vacuna de Pfizer, que desde el punto de vista tecnológico junto con la de Moderna son las más modernas porque implica una tecnología, la del ARN mensajero, absolutamente novedosa y revolucionaria para el futuro. El principal estudio, la principal cantidad de voluntarios lo produjo la Argentina. El artículo del New England Journal of Medicine, en donde se convalidó esto, es encabezado por el doctor Fernando Pollack. Es decir, por eso esto que dice Franciosi es muy interesante y supera esto de la vacuna y tiene que ver con esto de las paradojas de la Argentina. La vacuna CureVac de Alemania, que está con el trabajo de Bayer, que también tiene esta misma tecnología, tiene un polo de investigación muy importante aquí en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui con voluntarios. Es decir, la ciencia argentina, individualmente, tiene profesionales de primera. Es una pena que la política, esto usted no tiene ninguna culpa, ¿no?, haya hecho que con este capital humano la Argentina hoy esté tan periférica en cuanto a estas cosas. A mí me asombra, Néstor, Nelson, el por haber tenido contacto con investigadores del CONICET, incluso por participar en algún grupo de estudio, el nivel de los científicos jóvenes, sí, claro, como en el hospital de los virólogos, de los bacteriólogos, chicas jóvenes, pero un nivel de excelencia realmente al nivel de cualquier lugar internacional. Franciosi, le agradezco mucho su presencia en esta emisión del Corresponsal. Vamos a seguir con mucha atención. Ojalá esto ocurra, los laboratorios argentinos puedan producir, porque eso significa además desarrollo tecnológico, inversión y fuente de trabajo, ¿no? Sí, muy importante para la Argentina. Y yo quiero decirle para cerrar que la liberación o suspensión eventual temporariamente de las patentes beneficiaría principalmente a la Argentina por estas capacidades que hemos mencionado. Al director del Hospital Carrillo de San Carlos de Bariloche, el doctor Leonardo Gil. Doctor, ¿cómo le va? Bella noche. ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches, ¿cómo te va? Estamos aquí con tu colega, el doctor Juan Carlos Cisneros, el subdirector del Hospital Muniz. Cuéntenos qué está pasando allí en Bariloche. Estamos siguiendo con mucha atención una situación de mucha dificultad, de mucha demanda de camas. Cuéntenos. Bueno, Nelson, como hemos hablado en otra oportunidad, la situación, por supuesto, es muy tensa. Desde hace aproximadamente unos 20 días, Bariloche tiene una cantidad de casos diarios muy preocupante, con una alta tasa de ocupación de camas, tanto de cuidados intermedios como de terapia intensiva, lo cual obviamente ha generado una tensión en el sistema de salud, para el cual nos hemos preparado, porque hay que aclararlo que este hospital se ha preparado muchísimo, triplicando la capacidad de camas, pero bueno, lógicamente que no hay sistema en el mundo que ha soportado semejante embestida de la cantidad de contagios, y bueno, es lo que nos está llevando en el último tiempo a sufrir esta situación que nos preocupa y nos ocupa constantemente. Por supuesto, conozco muy bien ese hospital y cómo trabajan. Doctor, ¿han tenido que derivar pacientes de la maternidad para hacer algún lugar, yo no sé si de terapia o armar alguna terapia intermedia, producto de esta demanda enorme y creciente que tienen? Como parte de la estrategia, cuando nos preparamos, lo que se hizo este hospital que vos conocés, Nelson, es del año 1938, sí, para lo cual, cuando empezó todo este tema de la pandemia, acondicionamos todos los espacios, tanto de la terapia intensiva, de los cuidados intermedios, de los mínimos y de la maternidad, llevando toda una red de oxígeno, de aire comprimido y aspiración, para preparar en el caso de tener que conectar equipamiento, como por ejemplo un respirador, ¿no? Un respirador necesita oxígeno y aire comprimido para hacer los blend que la persona va a recibir. Entonces, bueno, dejamos todo previsto, y la verdad que desde el último contacto que tuve en la radio con usted, que creo que fue hace unos 15 días, sí, al día de hoy fue tan grande la ocupación, cumpliendo con la estadística que se estaba esperando, ¿no? Calculando un 20% del total de enfermos o de contagios diarios, ese 20% termina internado en el hospital o en los sanatorios. Si sacamos que veníamos más o menos con una cantidad de contagios de 1000 casos semanales, 200 personas semanales es un número considerable. Entonces, en el día de ayer, ya algo que teníamos preparado, trasladamos la maternidad del hospital a un centro privado en el cual había disponibilidad para poder hacer ese traslado, y dejamos la sala de maternidad con 14 camas, la mitad de la sala,
para que los pacientes puedan ser internados y recibir este tratamiento con oxígeno y bueno, y eso es lo que sucedió ayer. ¿Las camas de terapia están al 100%, doctor Gil? Sí, las camas de terapia, Nelson, ustedes saben que se ocupan y se desocupan todos los días, pero prácticamente está al 100% todos los días. Es decir, cuando se desocupa inmediatamente se vuelve a ocupar con un paciente. Y escuchando relatos de otros profesionales de otras partes del mundo, están pasando por esta misma situación, ¿no? Donde los pacientes, hay un alta o hay lamentablemente un fallecimiento y inmediatamente es ocupado por otro paciente que lo requiere. No, por supuesto. Comparto esto, doctor Gil, además con el doctor Cisnero. Qué tensión para el personal, además, ¿no es cierto? Es un momento difícil. Nosotros tuvimos en ese aspecto una gran ayuda del Ministerio de Salud de la ciudad y una gran apertura, porque pudimos abrir camas e incluso y estamos implementando nuevas técnicas de ventilación no invasiva que hay otros hospitales como el Fernández, el Argerich, que han sido pioneros en eso. Nosotros también nos hemos acoplado y eso nos permitió dar una elasticidad. Quiero aprovechar a saludar a la gente del Hospital de Bariloche, porque cuando hicimos el preproyecto de ley de SIDA, ellos nos dieron una mano muy grande. Estuvimos en el hospital, nos prestaron sus instalaciones, realmente encontramos gente excepcional. Y doctor, ¿y ustedes cómo están con el personal? Porque obviamente las camas son muy importantes, la tecnología también. El personal es absolutamente irreemplazable y el personal de terapia también está en una atención. ¿Cómo están? ¿El personal está bien? ¿Está vacunado? ¿Está protegido? Cuéntenos. Bueno, primero agradecerle a al doctor Juan Carlos Cisneros por esa mención. Nosotros hemos tenido la suerte, con el acompañamiento también del Ministerio, ¿no?, de poder ingresar en el año pasado 120 personas entre profesionales y no profesionales para reforzar el sistema. Pero un poco lo hablábamos los otros días, ¿no?, que no hay sistema que soporte, porque en esta dinámica de la enfermedad hay muchos compañeros que se están reinfectando, hay compañeros que hay que aislarlos. Sí, lamentablemente desde hace un tiempito, y creemos que es parte de esta estampida que hemos tenido ahora con el virus, se han detectado casos de cepa Manaus, y la característica de esta cepa justamente es tener una mutación en la proteína que se llama Spike, que es de las espículas del virus, que permiten evitar el sistema inmunológico y reingresar en las células. Así que bueno, hemos tenido algunos recontagios, por suerte siempre leves, en los compañeros de trabajo, pero bueno, por eso te decía, no hay sistema que soporte. Cuando vos tenés un equipo, por ejemplo, de terapia intensiva, que están trabajando al límite desde hace muchísimo tiempo, con una capacidad triplicada de lo que estábamos acostumbrados, y de repente algún compañero hay que aislarlo o se enferma. Perfecto. Doctor, última pregunta. ¿El personal médico, sobre todo de terapia y demás, está todo vacunado? Sí, por suerte hemos vacunado en Bariloche. Lo primero que se hizo fue, como estrategia nacional y provincial, realizar la vacunación de todos los compañeros de trabajo. ¿Con las dos dosis o una? Las dos dosis de la mayoría de Sputnik. Perfecto. Doctor Gil, yo le agradezco mucho este contacto con el corresponsal. Estamos muy atentos para que estén todos atentos también a lo que está pasando en Bariloche. ¿Alguna necesidad que tengan, que quiera expresar? Con muchísimo gusto, el micrófono, la cámara está a su disposición. Le agradezco la oportunidad. Dos cosas. Primero, aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos mis compañeros de trabajo, que son los que están dejando todo en esta situación, porque realmente lo que tenemos es un equipo conformado de primera calidad, como decía el doctor recién. Él hacía alusión a uso de técnicas no invasivas, como por ejemplo lo que es el alto flujo modificado, con cánulas de alto flujo, que evitan que el paciente ingrese a la terapia. Nosotros en Bariloche utilizamos todas esas técnicas y eso nos permite tener a pacientes que no ingresan a la terapia en unidad de cuidados intermedios y poder obviamente favorecer a la evolución de los pacientes. Así que desde ese lado, primero mandar una felicitación y un abrazo a todos mis compañeros, y por otro lado, una reflexión a la comunidad, que ya lo hemos dicho, pero vale la pena reflexionarlo, que acá no se trata de más camas de terapia intensiva, más camas, porque el sistema es finito, sino que este virus tiene una alta tasa de mortalidad. De cada 10 pacientes que ingresan a la terapia intensiva, entre 5 y 6 pacientes van a fallecer. Por lo tanto, no es ninguna garantía
el hecho de seguir agregando camas de terapia. La sociedad tiene que entender que es una situación crítica y hay que acatar estas restricciones para que pensemos como comunidad y no en forma individual. El agradecido soy yo, Nelson. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Doctor Cisneros, su reflexión final. Bueno, que estamos en un momento muy difícil. Ahora me recordaba con el tema este de las cepas nuevas, las reinfecciones. La novia de mi hijo, Martina, a quien aprovecho para saludar, ella había tenido en noviembre, está de nuevo con COVID, una forma leve, pero una chica joven que tiene que estar totalmente aislada, después de pasársela estudiando permanentemente. Mi hijo en este momento también, el mayor, que es el que no convive conmigo, eso me dio una tranquilidad. A mí están bien, no tienen formas graves, pero uno ve que se ha extendido y este problema de estas nuevas cepas que infectan a gente que ya había estado infectada. Cosa que antes mi hijo me decía, pero vos me dijiste que era excepcional. Digo, sí, eso era excepcional hasta que aparecieron estas cepas. Doctor Cisneros, muchísimas gracias. Un saludo a través suyo a todo el personal del Hospital Muniz y, por supuesto, a todo el personal de salud del Hospital Muniz y de todos los hospitales, ¿sí?